¿Qué tal? Hoy vamos a sumergirnos en un análisis detallado de un documento manuscrito que presenta una crítica muy particular al marxismo. El objetivo aquí es desentrañar, de manera neutral, la lógica interna de este texto, siguiendo paso a paso el argumento tal como lo expone su autor. Para desglosar este argumento de la forma más clara posible, vamos a seguir la misma estructura que nos propone el autor. Primero, veremos su tesis central, luego, los datos que usa para hablar de desigualdad, después, su crítica a la superestructura social, la base evolutiva que propone y, finalmente, las conclusiones a las que llega. Comencemos por el principio, por el núcleo mismo de todo el argumento. Esta es la afirmación principal que encontramos en la primera página del texto y que funciona como el pilar para todo lo que viene después. El texto arranca con una tesis central que es, la verdad, bastante contundente. Es una declaración audaz que sirve como el punto de partida para todo el razonamiento que sigue y que el autor se dispone a explicar de inmediato. Ok, ¿y cómo se construye esta afirmación? Bueno, la lógica es la siguiente. El marxismo busca la igualdad, pero aquí viene el giro del argumento. La igualdad, según este texto, es una imposición de la blanquitud, porque se afirma que solo la persona blanca es, por naturaleza, igual a todos. Para darle un fundamento a esta idea, el autor se apoya en una tipología racial que viene del siglo XIX, la teoría de Gobineau, que hoy está ampliamente desacreditada por la ciencia. El mismo texto reconoce que la teoría es obsoleta, pero decide usarla de todas formas como un marco para interpretar los datos estadísticos que vamos a ver ahora. Ahora sí, pasemos a la siguiente sección para ver cómo el texto utiliza ciertas afirmaciones estadísticas. El objetivo es respaldar su tesis de que existe una desigualdad natural e inherente entre los grupos que define. Para sostener su punto, el autor nos presenta esta tabla con estadísticas de Estados Unidos. Aquí vemos datos sobre la probabilidad de ir a prisión, el porcentaje de estudiantes en la universidad y la representación en deportes de élite. Estos números se usan para argumentar que hay diferencias medibles en los resultados de los grupos definidos antes. Aquí la interpretación del autor es lo más importante. Estas estadísticas no se presentan como el resultado de factores sociales, económicos o históricos. No, se presentan como una supuesta prueba directa en contra del principio de que existe una igualdad natural entre las personas. Una vez establecido este concepto de desigualdad, el argumento se dirige a criticar los sistemas sociales y se enfoca en la educación, a la que llama superestructura. Ahora, un paréntesis. En la teoría marxista clásica, las superestructuras son las instituciones y la cultura que reflejan la base económica de una sociedad. Veremos cómo el autor de este texto adapta ese concepto para sus propios fines. Desde la perspectiva del autor, el sistema educativo no es para nada una herramienta neutral. Se le describe como una estructura con un sesgo inherente, diseñada para lo que el texto define como un perfil racial específico. El argumento es que este diseño impide que otros grupos generen una empatía real, logrando a lo sumo una identificación superficial con el sistema. Y aquí el texto va un paso más allá. Busca encontrar un fundamento biológico para estas diferencias que afirma, y para eso echa mano de una interpretación muy particular de lo que llama determinismo evolutivo. Esta parte del argumento se construye en varios pasos, buscando conectar comportamientos financieros de hoy en día con supuestas presiones evolutivas de grupos ancestrales. La idea central es que la tendencia a acumular o a consumir sería en realidad un rasgo genético que hemos heredado. Aquí podemos verlo directamente en las notas manuscritas originales, donde se expone esta teoría del comportamiento determinado por la genética. El autor escribe que para los blancos, acumular preparándose para la inminente escasez del invierno, eso sí era ventaja. Muy bien, llegamos a la síntesis del autor, el momento en que todas estas piezas se juntan para formar una conclusión definitiva sobre la naturaleza y los efectos del marxismo. La conclusión del autor es que, como la igualdad es imposible, cualquier sistema que la busque, como el marxismo, termina en la práctica beneficiando a la media que él identifica con la raza blanca, y al hacer eso, según su lógica, refuerza el estatus de los ricos. Así que la afirmación final es que la búsqueda de la igualdad no es realmente un objetivo noble. Se la presenta más bien como una estrategia con motivaciones financieras, que, en la visión de este texto, termina reforzando las estructuras de poder que ya existen, en lugar de desmantelarlas. Y el texto cierra con una predicción. Sugiere que la supervivencia en el futuro dependerá de adoptar los patrones de consumo que el mismo texto ha definido como blancos, uniendo así su crítica política con su tesis de determinismo evolutivo.
El análisis de este documento nos deja al final con una pregunta fundamental sobre la que vale la pena reflexionar. ¿Cuáles son las implicaciones de fundamentar una crítica política en tipologías raciales y en el determinismo biológico?